Ok, listo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diana Montoya, soy residente de tercer año de la Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo de autores del trabajo que ya les voy enseguida a presentar. Entonces, el título de nuestro trabajo es Diagnóstico de la ruptura prematura de membranas ovulares dudosa con la prueba rápida que detecta factor de crecimiento similar a la insulina unido a la proteína 1, comparado con la infusión índigo-carmín. Estos pues son los nombres de los autores. Y entonces vamos a empezar a decir por qué decidimos hacer este estudio, y básicamente lo hacemos porque la ruptura prematura de membranas complica entre el 5 y 10% de los embarazos. Dentro de esos 5 y 10% de los embarazos tenemos un 10% de casos cuyo diagnóstico es difícil. Ese diagnóstico difícil hace entonces que podamos tener diagnósticos que sean falsos positivos o falsos negativos con implicaciones en la paciente que pueden ser como hospitalizaciones maternas prolongadas, terminación de la gestación, intervenciones médicas innecesarias, o aumento en los falsos negativos con aumento en el riesgo de infección, no tener una paciente hospitalizada o continuar un embarazo con el riesgo de que se infecte. Entonces, ¿por qué se quiso comparar esta prueba con el índigo-carmín, que es el estándar de oro? Entonces vemos que con el paso de la historia desde 1930 podemos ver que se han ensayado múltiples pruebas para tratar de detectar y tratar de diagnosticar esta ruptura prematura de membrana dudosa, y vemos que se han utilizado muchos marcadores como alfa-fetoproteína, beta-HCG, creatinina, fibronectina, lactato, prolactina, pero ninguna de estas pruebas logra tener una sensibilidad y una especificidad alta que pueda reemplazar la amniinfusión con índigo-carmín, que se considera el gold estándar. Cuando revisamos la literatura y vemos los metaanálisis que existen con respecto a este tema, vemos cómo el primero es este metaanálisis que fue publicado en el 2011, y en este metaanálisis lo que quisieron hacer fue revisar todo lo que existe con respecto a la literatura, revisaron PubMed, Embase, Biblioteca Cochrane, y encontraron entonces que hay 3.864 artículos, revisiones de la literatura con respecto a este tema. De esas 3.864, finalmente ellos se quedan solo con 3 estudios que consideran que tienen los requisitos de calidad para considerar que con esos artículos podemos tomar decisiones. Y de esos 3 artículos que quedan, que es el artículo de Fujimoto, Georgian-Board y Yamada, estos 3 artículos aún así tienen problemas con la calidad porque tienen problemas con los intervalos de confianza, las pruebas con las que se compara, los intervalos de confianza. Aún así, con estos artículos y sabiendo que tienen problemas en su metodología y que las muestras son pequeñas, porque vemos como el de Fujimoto solo tuvo 64 pacientes y se comparó con amniinfusión, el de Georgian se comparó la prueba que nosotros estamos comparando, pero la comparó con la ruptura espontánea vista con especuloscopio, y el tercero, la alfa-fetoproteína con amniinfusión, con un número de pacientes muy pequeños. Con esto concluyeron que solo existen estos 3 estudios y que los datos son insuficientes para poder recomendar una prueba. Teniendo en cuenta entonces esto y los últimos artículos que salieron después de esta revisión, que ya se tomaron desde el 2012 hasta el 2014, y viendo que ninguno se ha comparado con la prueba de amniinfusión con índigo-carmín, entonces decidimos entonces explicar por qué decidimos hacer este estudio. Entonces, nuestro objetivo primario fue evaluar la utilidad de una prueba rápida para el diagnóstico dudoso de la ruptura prematura de membranas. Se hizo en el Hospital San Vicente de Paúl y en el Hospital Manuel Uribe Ángel entre el año 2010 y 2014. El objetivo específico fue estimar las características operativas, sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, valor predictivo positivo y cocientes de probabilidad. La metodología entonces fue un estudio descriptivo de corte transversal. Lo que se hizo fue evaluar esta prueba diagnóstica
la población de referencia fueron mujeres que ingresaron embarazadas con sospecha clínica de la ruptura prematura de membranas, que consultaban al hospital por esta razón, y en donde en ese hospital el protocolo para las pacientes que tenían ruptura prematura de membranas era realizar la amniinfusión con índigo carmín. Es decir, en ningún momento el estudio lo que hizo fue el estudio en ningún momento cambió el protocolo, sino que las pacientes que ingresaban a estas instituciones y tenían una ruptura prematura de membranas dudosa, lo que se les hacía era hacerles una prueba de índigo carmín. Entonces, con esa población se trabajó. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de ambos hospitales. La muestra entonces se recogió entre julio de 2010 y julio de 2014, pacientes que tenían embarazo entre 26 y 37 semanas de gestación y que habían dudas con respecto a si tenían ruptura prematura de membranas o no. Los criterios de exclusión eran pacientes que por su condición clínica requirieran terminar la gestación en ese momento antes de hacerles la amniocentesis, o pacientes que tenían sangrado genital abundante macroscópico. La información entonces, las pacientes llegaban al servicio de urgencias en donde había un ginecobstetra. Este ginecobstetra lo que hacía era mirar si la paciente tenía o no un diagnóstico de ruptura prematura de membranas dudoso. Si era así, este ginecobstetra mandaba la prueba, y quien realizaba la prueba, la amniocentesis, era un médico especialista en medicina fetal, un subespecialista. El médico especialista en medicina fetal lo que hacía entonces era realizar la amniocentesis, poner la gasa en la vagina y enviar la paciente al área de hospitalización. En el área de hospitalización entonces, quien retiraba la gasa era un ginecobstetra independiente de todo el estudio, era el que estuviera de turno en ese momento en la sala de hospitalización, y debía retirar la gasa más o menos una hora después de haberse realizado el procedimiento. Sin embargo, como les digo, este es el protocolo que ambas instituciones tenían para el índigo carmín, es decir, no se modificó en ningún momento el protocolo de la institución. Entonces se realizó la amniocentesis, esta es como la metodología, cómo se realizó, cómo se inyectaba el colorante. En ambas instituciones estuvo estandarizado la forma como debía realizarse. La prueba rápida, entonces, la realizaba el mismo subespecialista en medicina materno-fetal. En el momento que realizaba la amniocentesis también realizaba la prueba rápida, pero en ningún momento el ginecobstetra que retiraba la gasa sabía del resultado de esa prueba rápida, eran diferentes. El laboratorio alemán Bionexia aportó las pruebas rápidas, pero en ningún momento participó de la elaboración, desarrollo ni seguimiento ni de la interpretación de los resultados del estudio. Entonces este estudio lo que mostró es que fueron evaluadas 78 mujeres, de esas 178 mujeres se excluyeron para el momento de la interpretación de los resultados 6, en donde no tuvimos el reporte de la amnioinfusión, y no la pudimos tener porque a estas pacientes se les realizó el examen en estas instituciones, pero fueron llevadas a un servicio de hospitalización externo. Llegaban al servicio para el examen, pero se iban a otra institución. Se tuvieron en cuenta pues diferentes variables, la edad materna, la edad gestacional al parto, el peso del recién nacido. Perfecto. Diferentes pues variables, leucorrea, sangrado, relaciones sexuales, estado vital, infección materna, infección neonatal. Y esto pues este es como el flujograma de los pacientes. Dentro de ese flujograma entonces tuvimos a 178 pacientes, se les realizó la prueba rápida, 148 de esas fueron negativas, 30 positivas. De esas, 6 que les dije que se habían perdido, 4 se perdieron en el grupo que fue negativo, 2 en el grupo que fue positivo. Finalmente, el índigo carmín fue negativo en 144 y positivo en 28. Y podemos ver entonces cómo la prueba finalmente, la ruptura se confirmó en 2 pacientes del grupo cuya prueba rápida había sido negativa en un principio, y se confirmó en 17 de las que había sido positiva la prueba rápida en un principio. Concluimos entonces que nuestra prueba tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 92%, con un LR positivo de 12, un LR negativo de 0.1. Tuvimos una complicación con la infusión, que fue una aplicación intravescular al feto del índigo carmín. Y nuestra conclusión, entonces lo que concluimos es lo siguiente:
La literatura lo que nos dice es que existen entonces 3 estudios que tienen y cumplen con los criterios de calidad. Estos 3 estudios, 2 comparan con el estándar de oro, que es el de Fujimoto y el de Yamada, pero en ambos podemos ver que su muestra es una muestra, una de 64 pacientes y la otra de 8, y el otro estudio de 83 pacientes. Nuestro estudio entonces contó con 178 pacientes y se comparó con el gold estándar, que es la omniinfusión con índigo carmín. Además de que cuenta que es un estudio doble ciego, que ninguno de los anteriores estudios había realizado de esa forma. Podemos ver entonces también cómo nuestro estudio, vemos que nuestra prueba tiene una sensibilidad del 89 y una especificidad del 92, que si lo comparamos con la sensibilidad y la especificidad de los otros 3 grupos, de los otros 3 estudios, vemos cómo la sensibilidad y especificidad está y se acerca mucho a los parámetros que ellos manejaron, a los resultados que ellos tuvieron. Concluimos entonces que el presente estudio demostró que la prueba rápida para medición del FBP1 es sensible y específico para el diagnóstico de rupturas en pacientes con sospecha diagnóstica dudosa. Comparado con los estudios existentes, el presente estudio presenta ventajas con relación al número de pacientes, cegamiento y uso del verdadero gold estándar, que era lo que pedían los metaanálisis que ya se habían estado realizando. Universidad Libre y pertenezco al grupo Gillo. El trabajo que vamos a presentar fue hecho en una clínica universitaria de Cali y el nombre del proyecto es Relación proteinuria-creatinuria como predictor de proteinuria en 24 horas en pacientes gestantes con trastornos hipertensivos. Los de abajo son los autores del proyecto. Perdón. Bueno, entonces tenemos dentro de la justificación de que los trastornos hipertensivos del embarazo son la principal complicación médica y la principal causa de morbimortalidad para nuestro país, siendo causante de un 40% de la mortalidad materna. Dentro de su diagnóstico se presenta un gran espectro y se requiere que se haga un diagnóstico exacto y rápido para poder lograr un adecuado manejo del binomio materno-fetal. La incidencia de preeclampsia para Colombia oscila más o menos en un 7%, pero hay algunas revisiones que muestran que va hasta un 38% debido a que hay un subregistro de esta patología, y para la clínica universitaria Rafael Uribe Uribe, donde se realizó el trabajo, la incidencia es de un 18%. Tenemos de que el riñón es el principal órgano que manifiesta el daño endotelial en la preeclampsia y que la proteinuria es una de las características cardinales para hacer el diagnóstico, siendo el gold estándar la recolección de orina en 24 horas con un resultado mayor de 300 miligramos. Las desventajas de esta prueba es que es incómoda para el paciente, va a retrasar el diagnóstico, va a conducir a una interpretación errónea en algunos casos y va a tener una inexactitud de más o menos un 13 o un 54% reportada en algunos estudios. Razón por la cual se han creado algunas alternativas de medición rápida y exacta, como son la tira reactiva, recolecciones en tiempos más cortos como de 12 o 8 horas y la recolección o índice proteinuria-creatinuria. Este índice ha sido validado pues previamente en patologías de pacientes no embarazadas como la nefropatía diabética, en los trasplantados, los insuficientes renales, en donde es el método preferido para la cuantificación y para el seguimiento de los pacientes. Para las embarazadas siempre se ha aplicado en aquellas pacientes que tienen sospechas de preeclampsia. Y un dato muy importante es que para el sistema australiano este es el método de diagnóstico de preeclampsia. Ellos no aplican la proteinuria en 24 horas. En diversos estudios ellos han mostrado que la sensibilidad de la prueba es de un 93% con especificidad del 92% y un valor predictivo positivo del 95% y valor predictivo negativo del 90%. Aquí pues menciono 3 revisiones sistemáticas hechas en el 2003, 2008 y 2012, esta última con 2.790 pacientes, en donde se mostró una fuerte asociación lineal entre el índice proteinuria-creatinuria y la excreción de proteínas en 24 horas. Algo importante en cuanto a la relación proteinuria-creatinuria es que todavía no se ha establecido un punto de corte sobre cuál se va a predecir una proteinuria significativa, y hay estudios en los donde se ha realizado con un punto de corte de 0.15 logrando una alta sensibilidad, y en otros estudios un punto de corte de 0.7 logrando una alta especificidad. Los últimos consensos, como el de la COG del 2013, recomiendan que el punto de corte para la proteinuria sea un valor mayor de 0 o igual de 0.3.
Entonces, ¿cuál fue nuestra pregunta de investigación? Que si en mujeres gestantes con más de 20 semanas de embarazo, el índice de proteinúria creatinuria establece el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo, en este caso de preeclampsia. El objetivo general fue evaluar el rendimiento del índice proteinúria creatinuria como la de la presencia o ausencia de proteinúria mayor de 300 miligramos en 24 horas en gestantes con trastornos hipertensivos que acuden a la Clínica Universitaria Rafael Uribe Uribe. Y los específicos fue caracterizar la población a estudio, establecer la sensibilidad de la prueba, evaluar la especificidad, el valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. La hipótesis de nuestro trabajo fue que si para el diagnóstico de preeclampsia no existe diferencia entre la prueba diagnóstica relación proteinúria creatinuria en una muestra al azar con un punto de corte mayor o igual a 0.3 que realizar una prueba diagnóstica de proteínas de 24 horas mayor de 300. Para la metodología, el tipo de estudio que se utilizó fue el de evaluación de prueba diagnóstica. Las pacientes que se utilizaron fueron las pacientes hospitalizadas en la Clínica Universitaria Rafael Uribe Uribe, que es un centro de referencia y de nivel 3 de la ciudad de Cali, y que se incluyeron las pacientes que tenían diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo que acudieron entre el 1 de agosto del 2014 al 30 de abril del 2015. Y que cumplieran los criterios de inclusión. El cálculo para el tamaño de la muestra pues se hizo con esta fórmula y la N que requeríamos para pues tener unos resultados adecuados fue de 135 pacientes. Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron aquellas pacientes hospitalizadas en el servicio de ginecología y obstetricia de la Clínica Universitaria Rafael Uribe Uribe, con diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo, con embarazo de más de 20 semanas, con un embarazo único y que se le aplicara o que se le solicitara al ingreso la relación creatinuria espontánea y que se le aplicara el resto del protocolo del servicio. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tuvieran antecedentes de síndrome nefrótico o diabetes pregestacional, pacientes que tuvieran hipertensión arterial crónica o falla renal en donde se demostrara proteinuria significativa antes de la semana 20, infección urinaria coexistente, embarazos gemelares, pacientes bajo efecto de fármacos diuréticos o que no firmaran el consentimiento informado, no desearan participar en el estudio. El análisis estadístico se hizo, las variables cuantitativas se les hizo medidas de tendencia ascendente y variabilidad, las variables categóricas se analizaron por porcentajes y se le aplicó el coeficiente de correlación de Pearson a las variables cuantitativas. Todos los valores que fueron menores de 0.05 se consideraron estadísticamente significativos y el software que se utilizó para el análisis de los datos fue el Stata versión 11.2. Se tuvieron en cuenta pues que el estudio pasó por el comité de ética de la clínica y de la Universidad Libre. Las pacientes que eran menores de edad pues tenían un consentimiento parental y pues la investigación se clasificó como una investigación de riesgo mínimo. Ya en cuanto a los resultados, el total de nacimientos para nuestra institución entre el 1 de agosto del 2014 y el 30 de abril del 2015 fue de más o menos 1.466 pacientes y las pacientes que se catalogaron con diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo fueron 277. Las descartadas fueron 242, una porque tenía un gemelar, 133 no cumplieron los criterios de inclusión y 8 pacientes pues no aceptaron participar en el estudio, para el total de 135 que requería la muestra. Bueno. De las pacientes analizadas, la mediana de edad fue de 27 años, con un rango entre 12 y 45 años, raza mestiza fue en un 52% y la edad gestacional promedio al momento del diagnóstico fue de 35 semanas. Tenemos de que la proteinuria en 24 horas fue mayor de 300 miligramos en 55 pacientes y que el índice de proteinuria creatinuria fue positivo en 43% de las pacientes. Ya tenemos también de que el 55% de esas pacientes que tenían el diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo, 55 tuvieron diagnóstico de preeclampsia
y de ese 65% tuvieron una relación mayor de 0.3, un índice de proteinúria creatinúria mayor de 0.3, y 79% de las pacientes que no presentaron diagnóstico de preeclampsia, el 91% tuvieron una relación menor a 0.3, y esta fue una asociación estadísticamente significativa. En cuanto al análisis de correlación, se vio que la relación por el índice proteinúria-creatinuria se correlacionó con la proteinuria en 24 horas en un 83%, correlación que fue estadísticamente significativa, y al realizar pues la curva o al modelar todos los resultados, se observa que presenta una correlación casi lineal entre los ambos. Ya en cuanto al análisis de la curva de ROC, se considera como un área bajo la curva como mayor de 0.8 como un buen predictor. Y en cuanto a esta prueba, se considera que la relación proteinuria-creatinuria determinó un 85.8% de predicción en el diagnóstico de preeclampsia, con una exactitud diagnóstica del 81%, se encontró una sensibilidad de la prueba del 63.6% y especificidad del 93.7%, con valores predictivos del 87.5% y valores predictivos negativos del 78.7%. Esta pues es la curva de ROC, en donde se muestra pues que el área bajo la curva fue de 0.85, mostrando pues una adecuada correlación entre ambas pruebas, y ya dentro de la conclusión tenemos que la medición de la relación proteinuria-creatinuria con un punto de corte de 0.3 tiene una alta especificidad para estimar la proteinuria en orina de 24 horas en mujeres embarazadas, siendo una prueba rápida y sencilla. Cuando la relación proteinuria-creatinuria con un punto de corte de 0.3 diagnostica la enfermedad con valor predictivo positivo del 87.5%. Y la inquietud que queremos dejar al público es qué pasaría si modificáramos el punto de corte, como lo menciona la literatura, a 0.2 o a 0.7, que son los valores extremos en personas sanas o enfermas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a presentar el trabajo, resultados del índice de flujo en el istmo aórtico en fetos con diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. El grupo de trabajo es el de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital de San José. Fundamentalmente sabemos que la incidencia general en nuestra población, aunque es incierta, más o menos está oscilando entre el 3 y el 10%, y en algunos casos hasta el 17%, lo cual incrementa, ya vimos, la morbimortalidad perinatal a corto y largo plazo, cuando el peso fetal estimado es menor al percentil 3, donde vemos que en fetos que están a término, cuando el peso fetal se encuentra disminuido por debajo de ese percentil, la morbimortalidad comparado con pesos fetales normales en el mismo en percentiles normales, podríamos llevarla a 30 a 50 veces mayor en la escala que vemos aquí, pasando de hipoxia a hipoxemia hasta acidosis y por supuesto la muerte fetal. En general, entonces, tenemos que la restricción de crecimiento intrauterino es causada por una insuficiencia placentaria y afecta hasta el 10% de todos los embarazos, y es una de las principales causas de morbimortalidad. El corazón es fundamental en esta adaptación. Los mecanismos de adaptación fetal en la insuficiencia placentaria son claramente descritos, y aquí básicamente lo que queremos ver es cuáles son los mecanismos de adaptabilidad que presentan los vasos inmediatamente posteriores al corazón y que reflejan la poscarga y que están inmediatamente antes de la salida de los vasos del cuello, o sea, me están valorando qué volumen estoy llevando al cerebro antes de que se presente en un momento dado los fenómenos de redistribución, luego me ayudarían como predictores de las alteraciones neurológicas. Este segmento que queremos describir es el istmo aórtico, que es un canal arterial que conecta las dos bombas, específicamente la izquierda y la derecha del ventrículo, porque están en paralelo. Conectamos las dos circulaciones y podemos reflejar específicamente lo que es el equilibrio que se debe presentar entre el cerebro y la placenta. Incluso, ustedes saben que el índice cerebro-placenta, que es una de las herramientas con las que contamos para saber si la lesión se encuentra intraplacentaria o intrafetal, podría verse reflejado en una alteración previa a nivel del istmo aórtico. En ese orden de ideas, entonces, ese istmo aórtico manifiesta esos cambios en la poscarga. Las alteraciones ocurren semanas antes de que se presente las alteraciones del Doppler venoso, y clínicamente está asociado a un desarrollo neurológico normal. Esta es la clasificación del istmo aórtico, que toma dos partes. Uno,
la clasificación morfológica, donde vemos la presencia, ausencia y flujo reverso paulatino del flujo diastólico, y 2, el aumento de las resistencias en el mismo nivel, lo cual me permite calcular el índice de flujo en el istmo aórtico, que fue descrito por Furón en su momento hace un par de décadas. La evaluación hemodinámica fetal ha intentado desarrollar una prueba que permite identificar los fetos que más tempranamente comprometen su estado. El objetivo general que tenemos aquí es describir los resultados del índice de flujo en el istmo aórtico en fetos con diagnóstico de RCIU instaurado en pacientes embarazadas que ingresan a las unidades de materno-fetal de nuestra institución. Los objetivos específicos: describir la clínica y las características sociodemográficas de la población, evaluar el estadio clínico de los fetos por RCIU mediante este estudio hemodinámico del Doppler, determinar los resultados del istmo aórtico con relación a la edad gestacional de diagnóstico. El diseño de la investigación es un estudio observacional descriptivo de corte transversal que hicimos en la unidad de medicina materno-fetal de nuestras dos instituciones, que son el Hospital de San José y el Hospital Infantil Universitario de San José, en un tiempo de observación de 1 año con las fechas que ustedes observan ahí. La población entonces eran pacientes con edades gestacionales entre 24 y 37 semanas, excluimos todas aquellas entidades en las cuales se podían presentar un factor de confusión en picos de velocidad sistólico dentro de un vaso, como son los casos de inmunización RH, embarazos múltiples, todas las secuencias de alteraciones de embarazos múltiples monocoriales, infección intrauterina y fetos con diagnóstico conocido de cardiopatía congénita, así como todas esas entidades que manifestaran un hiperdinamismo en el corazón. Adicionalmente, realizamos entonces la valoración integral de las variables de perfusión y la placenta y el líquido amniótico de acuerdo a la valoración del Doppler, y clasificamos el Doppler de acuerdo a la alteración hemodinámica en Doppler normal, resistencias periféricas aumentadas, una alteración hemodinámica leve, una alteración hemodinámica grave y una alteración del Doppler venoso, definidas por el protocolo del Valdebrón del año 2006. La velocidad sistólica y máxima en el istmo aórtico fueron también consignadas con el fin de poder realizar el logaritmo para el cálculo del índice de flujo del istmo aórtico con la fórmula convencional de comparación de las velocidades, sumándole a la sístole y la diástole, dividiendo sobre la sístole, teniendo entonces el porcentaje de ocupación de la misma dentro del flujo sistólico completo. Se utilizó la clasificación de estadio clínico del istmo aórtico según Furón, que observamos un par de láminas anteriores, y consideramos patológico aquel trazado en el cual se obtuviera un valor igual o inferior a 1, de acuerdo al mismo protocolo. Categorizamos 3 grupos para el análisis teniendo en cuenta el estadio clínico del RCIU, logrando 3 grupos principales. En el 1, aquellos en los que el Doppler era completamente normal, buscando fundamentalmente ver si encontrábamos unos flujos del istmo aórtico alterado cuando el feto todavía no tenía características anormales en la hemodinamia regular. En el grupo 2 metimos los del Doppler 2 y tipo 3, es decir, los aumentos de la resistencia y la alteración hemodinámica leve, y en el grupo 3 metimos las alteraciones hemodinámicas graves y por supuesto las alteraciones hemodinámicas que incluían los trastornos del Doppler venoso en los cuales el flujo estaba centralizado. Se digitaron los bases en Excel, analizamos la información en Stata, hicimos un análisis estadístico de coeficiente de correlación de Spearman, las variables categóricas y la prueba de chi cuadrado cuando aplicó. Nuestros resultados fueron un análisis completo de inclusión para 80 pacientes, donde la edad materna promedio fue de 25 años, más o menos 51% de las primigestantes están, edad gestacional por ecografía temprana de 33, más o menos 3.1, y una edad gestacional biométrica de 30 semanas, lo cual me da con 2.9 desviaciones estándar, mostrando que definitivamente había una diferencia significativa entre las edades de los fetos incluidos, para mostrar que sí tenían un peso fetal por debajo del percentil que estábamos persiguiendo, que en ese caso era el percentil 3. Aquí tenemos las variables sociodemográficas, en las cuales mostramos los grupos etarios que no demuestran pues ninguna característica especial, tampoco se encontró una diferencia importante ni una relación con lo que era las primigestantes o que tuvieran más embarazos previos, y las características de las enfermedades maternas con las que podían presentarse asociación, lo cual mostraba que era una población pues en general sana. Las características de la población según el diagnóstico de RCIU, pues vemos ahí cuál es el promedio de las edades gestacionales, teniendo en cuenta la que tenían por la ecografía temprana y la que se encontró en la ecografía al momento del diagnóstico, mostrando que el peso fetal estimado también tenía una disminución por debajo del percentil 3 en las pacientes estudiadas, encontrando pues que las 80 pacientes tenían una sospecha de RCIU instaurado debido al diagnóstico de percentil 3, mostrando un 91% de esas pacientes incluidas para
el análisis de los datos. A estas pacientes entonces les tomó el pico de velocidad sistólica en el istmo aórtico y diastólica, encontrando un promedio de 76.6, que es un punto elevado, o sea que encontramos que en esas pacientes con restricción de crecimiento intrauterino las velocidades sistólicas están aumentadas en el índice de flujo, no así con la velocidad diastólica, la cual se mantiene dentro de límites normales, pero al calcular el índice de flujo encontramos un promedio de 1.08, que es considerado pues dentro de límites normales. Esta es la dispersión de los datos que nosotros manejamos dentro de todas nuestras 80 pacientes, donde tenemos una línea pues en la mitad que nos está mostrando el promedio y los datos de dispersión en las diferentes edades gestacionales obtenidas entre las 25 y las 38 semanas. Y este nos está mostrando cuál fue la tendencia que tuvimos dentro del índice de flujo del istmo aórtico, con un coeficiente de correlación que nos da estadísticamente significativo. Esta fue la división de los datos encontrados de acuerdo a los grupos en los cuales dividimos de la calificación de Valdebrón del 2006, en donde definitivamente el istmo aórtico estuvo más alterado a medida que más alterado estaba el Doppler convencional, pero lo que llama la atención es que al reagruparlos dentro de los tres grupos que nosotros queríamos, encontramos que fueron mucho más los Doppler anormales dentro de los fetos que estaban pasando de una alteración hemodinámica leve a una alteración hemodinámica grave, mostrando una diferencia estadísticamente significativa cuando encontramos el istmo aórtico en este punto de corte. Para los grupos 2, comparados con el grupo 3 en normal y anormal, también encontramos una diferencia estadísticamente significativa, lo cual pues no era de sorprender porque a medida que avanza el estado hemodinámico anormal, pues por supuesto tiene que alterarse paulatinamente el istmo aórtico, y lo que sí no encontramos fue una correlación importante entre la alteración del istmo aórtico cuando el Doppler era clasificado como un estadio normal dentro de nuestro grupo para estadio 1 en arábigos. En conclusiones, tenemos que la velocidad sistólica se incrementa aproximadamente 2 centímetros por segundo con relación a la edad gestacional, siendo consecuencia del aumento fisiológico del gasto cardíaco fetal. Esto también explica por qué se aumenta los picos de velocidades sistólicos en la arteria cerebral media, pero acá nosotros encontramos que esos picos de velocidad sistólico fueron altos en todos los fetos examinados, no así el índice del flujo del istmo aórtico en los grupos 2 y 3. El índice de flujo del istmo aórtico muestra una relación inversamente proporcional con la edad gestacional. Este fenómeno también se relaciona con los datos obtenidos en la literatura por Mari en el 92, donde encontraron un descenso fisiológico de las resistencias en la arteria cerebral media, que posteriormente publicó hacia el año 2000 y 2006 en su estudio de anemia fetal, mostrando aquí un reflejo de lo que era la disfunción del ventrículo izquierdo, que se reflejaba, por supuesto, en los aumentos picos de la arteria cerebral media, pero que nosotros lo encontramos a nivel de los cambios en el flujo del istmo aórtico y sobre todo el pico de velocidad sistólico en el mismo. En resumen, la alteración hemodinámica se correlaciona directamente con el resultado de istmo aórtico, dando un coeficiente de correlación estadísticamente significativo, en el cual a medida que avanza el estado de alteración hemodinámica del Doppler normal, por supuesto va avanzando el estado de alteración hemodinámica en el índice de flujo del istmo aórtico antes de que se me altere la arteria cerebral media. Los fetos con vasodilatación de la arteria cerebral ofrecen menor resistencia periférica, alterando la dinámica a nivel del istmo aórtico, y los resultados del IFI que se encontraron alterados se relacionan con un deterioro hemodinámico fetal aumentado con una P significativa. No se encontró alteración del índice de flujo del istmo aórtico en los fetos con alteración hemodinámica temprana. Luego podíamos concluir que en los fetos que tienen Doppler normal no es útil para la valoración de cambios que sean perceptibles dentro del estado que llamamos estadio del Doppler silente o Doppler normal. Dado que el índice de flujo del istmo aórtico anormal se correlaciona con el pronóstico neurológico postnatal, se sugiere su realización en todos los casos con redistribución de flujo sanguíneo cerebral debido a su gran correlación que se expresa en las alteraciones neurológicas que se han presentado en los fetos con RCIU. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos, señores presidentes de la sesión. El trabajo que nosotros presentamos aquí es un trabajo inicial en el cual, a raíz de la motivación que traemos en la inclusión de algunas estrategias en el manejo del parto pretérmino durante los últimos años, pues aunque no es una evaluación aleatorizada o controlada, es básicamente la revisión de lo que hemos hecho con la inclusión de las nuevas, digamos, tecnologías o estrategias para la disminución del parto pretérmino en lo que tiene que ver con incompetencia cervical.
Sabemos que el parto pretérmino complica o nos muestra una incidencia que puede variar de acuerdo a la población entre el 5 y el 17%, que es una causa importante de morbimortalidad perinatal y que dentro de las complicaciones que nosotros podemos tener y que hacen que se presente este aumento o aumento de la morbimortalidad son básicamente, o se encuentran dentro de ellas la membrana hialina, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante, que lo que decía, hay una tendencia a una disminución en el parto pretérmino espontáneo y esto también tiene que ver con la inclusión de nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con predicción de parto pretérmino, que es donde hemos tenido, o por lo menos la historia ha mostrado que las indicaciones o las diferentes estrategias como los puntajes de riesgo no han funcionado de forma adecuada. Entonces, hay estrategias y dentro de ellas en la predicción está la cervicometría, y es la medición o la cuantificación de la longitud cervical en aquellas pacientes, bien sea de riesgo o sin riesgo, usualmente entre la semana 20 y 24 en las no identificadas con riesgo asintomáticas y en las cuales ya se identifica riesgo entre la semana o después de la semana 16 para hacer una cuantificación seriada. Y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, tanto desde el punto de vista de evaluación con la medición de la longitud cervical y las estrategias que ahora podemos tener, como es la utilización de la progesterona, el cerclaje y el pesario cervical, pues hacen, digamos, motivación para esta presentación. Quisiera, digamos, dentro de lo que son las definiciones de la incompetencia cervical, clásicamente se ha hecho un diagnóstico de forma retrospectiva y orientado en lo que tenemos en el diagnóstico por historia clínica, pero al día de hoy, además de los criterios clínicos que tenemos, el diagnóstico por ultrasonido toma un punto muy importante en la decisión y en la definición del diagnóstico y en la toma de decisiones. De acuerdo a esto, pues ya tenemos no solamente el criterio clínico, que vamos a revisarlo aquí, es cuando tenemos 2 o más pérdidas gestacionales en el segundo trimestre, especialmente si han sido consecutivas, si además hay ruptura prematura de membranas antes de las 32 semanas y si hay historia de trauma cervical secundario, aconización cervical o desgarro por trauma obstétrico. Esto con respecto de la historia clínica, pero también se adicionan a los criterios de diagnóstico de la incompetencia cervical el examen físico y para eso vamos a encontrar en el examen un cervix dilatado o podemos observar protrusión de las membranas cuando hacemos la evaluación con especulometría, con el espéculo, o también se puede identificar el desgarro cervical. Y el tercer, digamos, criterio diagnóstico que entra ahora es la cervicometría, como lo mencionaba anteriormente, una longitud cervical efectiva menor de 25 milímetros o la infundibilización en el segundo trimestre o al inicio del tercer trimestre nos ayuda también dentro de este criterio ultrasonográfico para el diagnóstico de incompetencia cervical. Aquí tenemos un video en el cual hacemos la medición de la longitud cervical. Hay ciertas características de estandarización y hablábamos hoy con el doctor Ludmir acerca de la necesidad que hay en la estandarización de los procesos y la medición para que realmente sea efectiva la estrategia en la toma de decisiones en incompetencia cervical. Y aquí podemos ver un video también de el anterior era un cervix normal, de características normales, y aquí vemos un cervix anormal en donde la longitud es casi nula. Que vemos aquí, hay abombamiento, hay una infundibilización del cervix con abombamiento casi de las membranas ovulares dentro del canal cervical y hacia el canal vaginal. Entonces, lo que pretendimos hacer fue una descripción, un estudio descriptivo, básicamente para evaluar algunos resultados perinatales y en especial los objetivos principales era tratar de mirar cuál era la incidencia de parto pretérmino en aquellas pacientes que teníamos ya historia de diagnóstico clínico de incompetencia cervical y algunas pocas de diagnóstico a través de ultrasonido. Y tenía que ver los objetivos principales con el momento del parto y con respecto a la edad gestacional y el peso al nacer.
Entonces, para ello lo que hicimos fue tomar o hacer la revisión de las historias entre el 2011 y 2015, en los cuales identificamos pacientes con incompetencia cervical por ultrasonido, solamente sin historia de clínica, sin criterios clínicos como lo mencionamos anteriormente, y en los cuales teníamos un diagnóstico de incompetencia cervical por historia, por examen físico y además por ultrasonido. En estos grupos logramos identificamos dentro de la revisión de las historias 7 pacientes solamente con incompetencia por ultrasonido. Encontramos 17 pacientes a las cuales se les había hecho el diagnóstico de incompetencia cervical y se les había aplicado cerclaje como estrategia para prevención del parto pretérmino, y se había encontrado 16 pacientes a las cuales se les había hecho aplicación del pesario en el momento del diagnóstico, antes de la semana 26 que se había hecho la intervención. De estas 16 teníamos 6 pacientes a las cuales se les había hecho previamente cerclaje y se había considerado como fallido para la colocación del pesario. A todas las pacientes dentro del trabajo se verificó que se hubieran hecho pruebas para descartar infección que aumentara la probabilidad de inicio de parto pretérmino. Entonces todas tenían frotis vaginal, a todas se les había hecho urocultivo y ecografía de tercer nivel para descartar aquellas malformaciones letales que pudieran no indicar el uso de la intervención. ¿Qué encontramos? Como les mencioné anteriormente, estas fueron el grupo de pacientes que se encontró. De las recolectadas, el 45% tenían como intervención el cerclaje, 37% el pesario y 18% solamente progesterona. Estas de acá, estas que incluyen cerclaje y pesario, son las que tenían historia clínica o diagnóstico de incompetencia cervical por la historia clínica y el examen físico. Cuando miramos cuando medimos el parto pretérmino por debajo de la semana 37, entonces encontramos que aquellas pacientes a las cuales se les había realizado o manejo con progesterona, hay que tener en cuenta que cuando evaluamos las alternativas de intervención, este grupo azul es el grupo de solo progesterona, que no tenía historia. Este grupo rojo es el grupo que se le colocó cerclaje, y este grupo verde es el que se le administró o se le colocó el pesario. Entonces tuvimos parto pretérmino y consideramos en estas pacientes que teníamos historia clínica que eran su propio autocontrol, las cuales todas tenían, como les digo, diagnóstico por historia clínica de la incompetencia cervical. Entonces, en estas tuvieron parto por debajo de las 37 semanas el 69%, o sea, en las de cerclaje. En las pacientes con pesario el 40%. Cuando miramos parto por debajo de 34 semanas, vimos un 25% de parto pretérmino en pacientes a las cuales se les colocó el cerclaje, 30% en aquellas a las cuales se les colocó el pesario. Y teníamos de las 7 pacientes que habíamos seguido, que logramos identificar dentro de la evaluación de las historias clínicas con solamente progesterona, el 29% tuvieron parto pretérmino. Cuando fuimos a ver pacientes que han tenido parto por debajo de las 28 semanas, el 29% en pacientes que solamente se le había hecho la intervención con progesterona, y en estas pacientes con cerclaje, 6% de parto por debajo de la semana 28 y 20% por debajo de la semana 28. Hay que considerar, y no lo había mencionado anteriormente, que todas las pacientes que estaban con cerclaje y que estaban con pesario, todas recibieron progesterona al mismo tiempo con la estrategia adicional, porque ya hay también suficiente evidencia que nos habla de la utilización de la progesterona para prevención de parto pretérmino en estas pacientes. Entonces, además de la progesterona, se les administró o se les colocó el cerclaje y el pesario. Cuando la otra objetivo principal que teníamos era valorar el peso al nacer, y encontramos que se obtuvo recién nacidos con peso menor de 2.500, el 29% en aquellas pacientes que solamente se usó progesterona, 50% en pacientes que se les administró o que se les colocó el cerclaje, y 40% que fueron por la vía del pesario. Y cuando evaluamos peso menor de 1.500, el 13% de las pacientes con cerclaje tuvieron parto por debajo de 1.500 y el 20% parto por debajo de 1.500.
Una de las estrategias que se tiene en la disminución de la morbilidad en los recién nacidos pretérmino es la aplicación de esteroides y vimos con preocupación dentro de los datos adicionales que observamos que solamente el 58% de las pacientes recibieron esteroides cuando había posiblemente indicación en algunas. Más allá, y las conclusiones que sacamos con respecto a las observaciones que en pacientes con diagnóstico de incompetencia cervical se observan menores incidencias de parto pretérmino en pacientes con parto pretérmino previo, que se requiere el diagnóstico del inicio temprano de la intervención, que se debe realizar en nuestro medio un estudio de tipo prospectivo aleatorizado y controlado que dé la evidencia necesaria para la utilización de la mejor utilización de las intervenciones que tenemos disponibles hoy en día. Y nuestra propuesta, ya estamos elaborando el protocolo para hacer la comparación de pacientes con diagnóstico clínico y por clínico de incompetencia cervical, de comparar ya de forma prospectiva un grupo ambos con progesterona, pero uno con pesario, el otro con cerclaje, para la disminución del parto pretérmino.